Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de producción animal por la pantalla de Chacra Televisión. Como siempre, recorriendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hablando con voces representantes del sector. En esta oportunidad tenemos dos comunicaciones en vivo, por un lado con la directora de Sanidad Animal del SENASA, que nos va a contar un poquito qué sucede con los establecimientos de remate y cuáles son esta nueva resolución para ponerlos y adecuarlos según lo que pide el SENASA. Y por otro lado, también hablaremos con el prosecretario de CRA, que está actualmente allí en Santiago del Estero y nos va a contar qué pasa con esta sequía que azota, por supuesto, a la provincia y a todo el país. Ahora sí, les doy la bienvenida y vamos a comenzar con nuestra charla con Juan Pablo Carnats. Ahí me avisan, ya lo tenemos, así que Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo repercute el tema de la sequía con la producción ganadera puntualmente y también, por supuesto, con los granos y la agricultura en la zona? Bueno, mira, en grano ya hay pérdidas muy importantes, todavía no las tenemos cuantificadas, pero realmente muy importantes. Estamos hablando de 30-40% y yo creo que vamos a llegar a los guarismos de emergencia agropecuaria, que son 50%. Vos sabés cómo funciona la ley. Y por el otro lado, la ganadería muy mal, porque las pasturas obviamente quemadas con 45 grados todos los días durante mucho tiempo, sin lluvias, es realmente espantoso. Y por el otro lado, represas y agua de bebida muy complicada porque está faltando agua en todos lados. Muchas represas en el secano es con agua meteórica, o sea que esas no tienen agua. Por el otro lado tampoco hay agua en las represas y falta agua en las represas de la zona de riego porque hay poca agua en el dique. O sea, la situación es realmente, yo te diría, bastante catastrófica, ¿no? Mucho o gran estrés hídrico también en los suelos por esta ola de calor que azota todo el país e imagino que a esta localidad que está también hacia el norte mucho más aún. Sí, ayer creo que batimos un récord, 44, por lo menos lo oficial, 44,4 creo que fue la temperatura más alta que hubo en el país. Así que te imaginas que la situación está muy complicada. Nosotros, como Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas FAS, ya hemos pedido la emergencia agropecuaria y bueno, esa es, a ver, es un paliativo que realmente no ayuda mucho. Y ahora, digamos, todo este contexto de seca le pega terriblemente al productor, baja la producción en todos los rubros, economías regionales también, que nosotros tenemos, vos sabés, en la zona de riego, y por el otro lado, digamos, va a haber una sequía de dólares que el país tanto necesita, ¿no? O sea, esto tiene un impacto global en la economía argentina y en la economía de los productores. Bueno, hablando de esta situación, del impacto y de la repercusión, salió a hablar, porque estuvo recorriendo parte de la zona litoral, el ministro Domínguez, y dijo de aumentar la emergencia, este fondo de emergencia agropecuaria a 12.500 millones para poder contribuir. Sin embargo, muchos dicen que aún no va a alcanzar con todo lo que se está atravesando en las distintas provincias. No, seguramente con nada alcance. Lo que pasa es que era absolutamente ridículo la cifra de 500 millones que teníamos o que tenemos vigente hasta hoy. Esa cifra de 12.500 vamos a ver si se plasma y llega al productor. Pero digamos que más allá de las ayudas que pueda haber, la situación va a seguir siendo muy complicada porque acordate que el productor tiene que si esto se prolonga y esto sigue siendo así como pinta, como está, evidentemente tiene que empezar prácticamente de cero de nuevo. Y eso es realmente complejo, mucho trabajo, mucha plata y mucha fortaleza, que creo que a los productores no les falta, pero
pero es así tiene todas esas vicisitudes, digamos, por llamarlo de alguna forma. También esto nos lleva a pensar en la dicotomía que por un lado se habla de que los establecimientos cuenten con ciertas normativas para el bienestar animal y un montón de cuestiones que solicitan, por ejemplo, del SENASA, y por otro lado lo que se está viviendo desde la producción es un poquito difícil para poder llevarlo a cabo. Sí, o sea, bienestar animal es algo que para nosotros es totalmente natural, o sea, digamos, nosotros eso lo practicamos hace mucho tiempo, no es nada nuevo, por ahí se pone de moda, pero en la práctica uno lo hace porque sabe los prejuicios y la forma de manejar los animales que uno tiene, ¿no es cierto? Imagínate que con esta seca uno ni siquiera los mira fuerte, porque ya mirarlos fuerte ya es cansancio. O sea, es que hoy una vaca que normalmente tomaba 50, 60 litros por día, con estos calores de 45, 46 que hemos tenido, bueno, debe andar por los 100 litros, ¿no? Así que tratamos de darle toda la sombra, todo el agua que necesitan y tratar de no mover, obviamente no hacer ningún tipo de trabajo sanitario, que es lo que corresponde en estas circunstancias, ¿no es cierto? Tratarlas como en algodón, digamos. Por supuesto, Juan Pablo, agradecidos de esta comunicación, y para cerrar me gustaría saber qué tipo de medidas se pueden tomar con la provincia, usted que representa a este fondo de emergencia y también que representa como prosecretario a CRA. Mirá, acá lo que va a hacer falta, además de la ayuda de San Pedro, que es la más importante, obviamente, que nos dé una mano, pero el tema va a ser, en el caso específico de ganadería, alimentación. Así que vamos a ver cómo si es que se produce algún aumento, digamos, en estos montos destinados a emergencia agropecuaria, cosa que se pueda alimentar, sobre todo los pequeños y medianos, que son los que están más flojos de reserva, por así decirlo, ¿no? O sea, menos rollos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo se produce, pero es difícil hacer pronóstico hasta que no se concrete la cifra adecuada, ¿no es cierto? Clarísimo, Juan Pablo, ahora sí. La cifra de la que se habla, me refiero, ¿no? Ahora sí nos tenemos que despedir, le agradezco esta comunicación y por supuesto un placer, siempre es amigo de la casa y bien recibida. Y allí lo escuchábamos a Juan Pablo Carnats, el prosecretario de CRA, nos contaba todos los detalles de cómo está atravesando la sequía la provincia de Santiago del Estero y cuál es la necesidad más pronta que tienen con respecto a los alimentos para poder alimentar al ganado. Ahora sí, nosotros vamos a ir a una brevísima tanda nada más y al regreso tenemos la comunicación con la directora de Sanidad Animal del SENASA, Ximena Melón. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Y seguimos en Producción Animal y, como bien lo habíamos prometido, en comunicación virtual en vivo con Ximena Melón. Ella es médica veterinaria y la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, que va a esclarecer una situación que está sucediendo con los establecimientos para remates que tienen que ayornarse a una resolución, pero bueno, ella nos va a contar todos los detalles, los plazos y cuándo comenzó esta resolución. Bienvenida, Ximena. Sí, Mariela, tal como vos decís, veníamos con reglamentaciones o normativas para la habilitación de este tipo de establecimientos que concentran animales de interés pecuario, con normativa cuya última actualización había sido el año 2000 y normativa que viene de los años 50, ¿no? Y la realidad es que, como vos bien mencionabas, hay temas atendibles desde el bienestar animal, por supuesto. Bueno, justamente en estos días en esta semana de tanta calor, con esta ola de calor, sobre todo que afectó al centro y al norte del país, es cuando uno ve a ciencia cierta lo importante que es tener normas que se ajusten actualmente a las recomendaciones internacionales, pero bien, como vos decías, también a lo que es hoy en día la necesidad de cumplir la demanda de la sociedad, que es lógica, de poder producir alimentos de una manera a la vez sustentable y que tenga en cuenta el ambiente y el bienestar animal. Entonces, de esta manera lo que se hizo, como te comentaba, con normativa que venía de hace muchos años, fue actualizar esa normativa, solicitando o exigiendo a los predios donde se concentren animales, en este caso los remates feria de bovinos, ciertas pautas de bienestar animal que son necesarias cada vez más. La normativa la hicimos en diciembre del año 2020, previendo que iba a llevar un tiempo adecuarse. Es lógico que el sector necesite un tiempo para adecuarse. Y de hecho, nuevamente en diciembre de este año, antes de que vencieran los primeros plazos, que era el 28 de diciembre, nos reunimos también con diferentes actores del sector para ver cuáles eran las principales limitantes por las cuales no se estaba presentando o no había muchas rehabilitaciones. Esto es para los remates feria que ya estaban habilitados y necesitaban rehabilitarse. Una de las limitantes o de las problemáticas que se encontraban tenían que ver con el embarcadero y algún cambio de infraestructura que se requería, que como te decía, por eso habíamos dado un año de plazo, y entonces incluso se hizo sobre la base de una estimación de riesgo de cuáles eran aquellos remates que más movían animales y cuáles los que menos, o cuáles más recibían animales y cuáles los que menos. Se hizo incluso en diciembre una nueva prórroga para cumplir con este cambio de infraestructura que debían hacer en los embarcaderos. Así que bueno, y así nos pusimos a caminar con esta norma, que te reitero que es necesaria, te reitero que es una norma que debemos cumplimentar para poder producir alimentos de una manera sustentable y siguiendo las normas de lo que es el bienestar animal. Y bueno, y ahora nos encontramos, por supuesto, como pasa siempre, cuando los plazos se vencen, hay mucho apuro por conseguir la habilitación, y entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente, puntualmente con aquellos que son del grupo 1, que son los que se les venció el plazo el 28 de diciembre, para que no se genere un cuello de botella, para que no deje de trabajar los remates ferias, pero a la vez cumplimenten con la normativa, ¿verdad?
¿Cómo pueden hacer aquellos establecimientos que se están enterando lamentablemente tarde para estar al corriente con esta resolución? ¿Y cuáles son estos plazos que tienen? Bueno, nosotros, como te decía, a través de las oficinas locales del SENASA y a través de los medios que se pudo, a través de las redes sociales y demás, se puso en comunicación esta norma. Sin embargo, es cierto que existe aún algunos remates ferias y demás que no estaban enterados. Es por eso también que, como te decía, lo establecimos conforme a un digamos, cumplimiento gradual y pusimos un primer plazo que venció el 28 de diciembre del 2021 para aquellos establecimientos que denominamos del Grupo 1. Aquellos establecimientos que denominamos del Grupo 1 son aquellos que tienen o reciben anualmente más de 1.000 animales. Y entonces, para ellos es el primer vencimiento. El primer vencimiento, como te decía, es el 28 de diciembre. Luego hay otros remates que nosotros sabemos que funcionan muchas veces en los predios de las sociedades rurales de las distintas localidades, u otros que tienen un funcionamiento mucho menos frecuente, que reciben menos animales y que por ahí tienen un remate cada 3 meses o demás. Para eso se estableció un segundo plazo para que tuvieran tiempo para adecuar sus instalaciones y su flujo de manejo y su forma de manejo para ese grupo 2, que son aquellos que rematan entre 500 y 1.000 animales por evento. Perdóname, yo dije para los del grupo 1 1.000 animales por año, no, claro, es por evento. Estamos hablando de por evento. Los que tienen eventos que tienen entre 500 y 1.000 animales, manejan entre 500 y 1.000 animales, se dio un segundo plazo, y ese segundo plazo es hasta junio del 2021, hasta el 30 de junio del 2022, perdóname. Y en un tercer grupo, que son aquellos remates que manejan menos de 500 cabezas por evento, en ese caso tienen un tercer plazo que es el 28 de diciembre, en este caso 2022. Estos plazos que te estoy mencionando son para la construcción de aquello que se vio como más limitante, que es la construcción de un embarcadero que tiene que tener una zona sin declive, una zona donde puedan los animales transitar de 2 metros. Esto es una norma internacional para el bienestar animal y que entendemos que requiere de la adecuación de los embarcaderos existentes y por tanto se dio un plazo mayor. Así que estos son los plazos que se otorgaron. Como te mencionaba, los plazos se dieron de manera distinta porque, bueno, tengamos en cuenta que aquellos que pertenecen al grupo 1, que como te decía, manejan entre 500 y 1.000 animales por evento, en realidad comercializan el 60% de los animales a nivel país. Es decir, son menos establecimientos, pero a la vez son los que tienen mayor impacto, ¿no? Entonces su adecuación es más necesaria en plazos más cortos. Pero el resto de los remates feria que manejan menos cantidad de animales por remate y por tanto menor porcentaje o tienen menor impacto de los animales que se comercializan, es a los que se le está dando un plazo mayor para que puedan adecuar sus instalaciones. Sería importante, Ximena, poder hacer un repaso de los principales requerimientos que tiene esta resolución para ver cuál es el equipamiento que tienen que tener al día aquellos productores o dueños de establecimientos. Sí, la resolución 924, que fue la resolución de diciembre del 2020, que estableció un plazo del 2021, establece los requisitos tanto sea documentales como los requisitos de infraestructura. Los requisitos de infraestructura o técnicos y de infraestructura los pueden encontrar en el anexo 2 de esa resolución. Yo puedo resumirlos brevemente como para que haya una idea de lo que se debe cumplimentar, ¿no? Básicamente, como te mencionaba, tiene que ver con la existencia de un embarcadero, y ese embarcadero debe tener una rampa de 2 metros
de mínimo de 2 metros, que tiene que tener un tramo llano, es decir, que no tenga pendiente, y eso es por lo general lo que genera mayor necesidad de adecuar la infraestructura en los remates feria. Luego, los requisitos tienen que ver con el material con que está construido, con que están construidas las instalaciones, básicamente que generen el menor daño o que no generen daño a los animales que se manejan en esas instalaciones. Tiene que tener un cerco perimetral, el cerco perimetral tiene que tener ciertas características. Y bueno, como te decía, tiene que ver con la adecuación de las mangas y de las instalaciones como para que no generen lastimaduras o heridas en los animales. El piso tiene que ser antideslizante. Y luego también tiene que ver con la dimensión de los corrales, que den el espacio suficiente para que los animales no se encuentren hacinados. Tiene que ver con el drenaje, por supuesto, que tienen que tener a su vez esos corrales. Tiene que ver con el reparo y la sombra. Claramente tiene que haber lugares de reparo y de sombra de los animales cuando se hacen remates, como estamos hablando ahora, en pleno verano y los animales son sometidos a altas temperaturas. Por supuesto, tiene que ver también con la provisión de agua a los animales durante el remate, que tengan acceso al agua. Así que bueno, estos son básicamente, y bueno, depende de la duración del remate y demás, también en algunos casos acceso a comederos o a comida. Pero estos son básicamente, como podremos ver, son requisitos mínimos, necesarios y exigibles hoy en día para el manejo de animales y sobre todo en estos casos que es la concentración de animales para su comercialización. Y básicamente estos son los requisitos. Muchísimas gracias, Ximena. Está más que clara la información y la necesidad de adecuar esta resolución y, por supuesto, estos establecimientos a las nuevas normativas de bienestar animal. Por último, me gustaría cerrar con que puedas confirmarnos, nosotros lo sabemos bien, que no se han suspendido remates respecto a esta resolución y que ustedes están haciendo todo lo posible para dar los plazos pertinentes para que todos se puedan poner al corriente. Sí, gracias, Mariela. Es importante lo que destacás porque me gustaría mencionar también que la verdad es que el equipo de trabajo, tanto de las distintas regionales donde están los remates feria como del SENASA Central, han estado trabajando hasta el fin de semana para justamente que ningún remate feria tenga que suspenderse o postergarse por esta razón de la habilitación. Que los encargados de los remates feria están presentando, si bien un poco fuera de término, están presentando sus solicitudes de rehabilitación y bueno, la documentación que necesitan, y que se está trabajando realmente arduamente para que ningún remate feria tenga que postergarse o directamente anularse. Estamos recibiendo todo tipo de consultas, se está trabajando de manera muy, muy ágil y rápida para que no tengamos que postergar plazos de una habilitación que había un año para poder concretarla, sino que podamos en los plazos establecidos y funcionar como país productor de alimentos que somos, podamos cumplir con los plazos y con las exigencias y trabajar para que ello así sea, sin necesidad de siempre estar prorrogando aquello que requiere cumplimiento urgente. Así que, como te decía, no tenemos conocimiento de ningún remate feria o de ningún que haya tenido que ser suspendido o postergado. Y en esos casos estamos atendiendo los casos puntuales, estamos en comunicación con la mayoría de los remates feria, de los 56 remates feria a nivel nacional, que pertenecen al grupo 1 y que tienen que habilitarse ahora en estos días para poder funcionar. Así que estamos en contacto directo a través de las oficinas locales, de los centros regionales y nosotros a través de la Dirección Nacional de Sanidad Animal para que sigan funcionando de la manera que corresponda.
Clarísimo y con la palabra más que autorizada de la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, Ximena Melón, que esclarece esta situación que sucede con los establecimientos de remate feria, por supuesto, para ponerse al día con la resolución debido al bienestar animal y las normas que deben, por supuesto, respetar. Nosotros llegamos al final de nuestro programa Producción Animal. Por supuesto, los invito a quedarse con toda la programación de Chacra Televisión y nos reencontramos la próxima semana.